Ya nos gustaría a los dos que esta calle no estuviera. No nos costaría subir al final. Gracias por estar aquí otra vez. Hoy tengo la gran suerte de tener aquí a Fernando Bárcena Orbe, catedrático de Filosofía de la Complutense. Es cantautor y escritor también, ¿verdad? Así es, escritor. Algunos ensayos que nadie lee, pero bueno, los escritos están escritos. Yo tengo que decir que uno de los libros lo estoy leyendo todavía. Cuéntatelo. No. ¿Cuántos años llevas de profesor de filosofía? Bueno, pues llevo, si no me falla la memoria, unos 35 años. Sí. ¿Siempre en la Complutense? Sí, bueno, mi primer trabajo nada más terminar la carrera fue en un colegio de educación especial, que fue justamente al colegio que luego mi primer y único hijo iría a estudiar, porque nació con una discapacidad. Jaime, ¿verdad? Jaime, sí. Con una discapacidad intelectual. Se ve que no hay azar, sino que el azar es un destino. Y luego ya hice el doctorado, salió una plaza en la universidad, ya me quedé allí para hacer mi tesis y bueno, hacer toda la carrera docente universitaria hasta el año 2008, que fue cuando hice la oposición, diríamos, la plaza para catedrático. Y luego, si no me equivoco, como escritor tiene 5 libros, ¿no? O 5 ensayos, como te gusta llamarlos bueno, a ti. tengo algunos más, ¿no? Vale, no sabía. Debo tener unos 9 libros, vale, ellos no sabía, editados en italiano. De mi gran vocación frustrada, por decirlo de alguna manera, es haber escrito la novela que nunca escribiré. Entonces la voy disimulando en algunos ensayos con relatos o con autoficción. Tienes 2 discos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el último grabado en Earth Studio Multimedia con Eloy Acosta y con un grupo de músicos estupendos. Que se llama Corazón de Gato. Corazón de Gato. Yo no sé si quiero saber de qué lado de tu cama amaneciste. Corazón de Gato. Completamente dedicado a Mónica. A Mónica. Que tiene una canción cantada y bueno, y tú le dedicas compuesta por ella, el track número 6, que es Vals en Nueva York. Bueno, yo vengo un poco de la música clásica, porque yo he cantado en coros importantes. Es verdad que habías hecho claro, tipo ópera, ¿no? Sí, tipo ópera, ¿verdad? Bueno, música clásica, sí, coral. He cantado, pues bueno, la novela de Beethoven, Requiem de Mozart. Bueno, mi música tiene ese punto lírico con respecto a mi voz. He escuchado mucho folk americano, pues bueno, no sé, soy muy hijo de Bob Dylan, ¿no? Crosby, Stills, Nash Young, pero también mucha música francesa, Georges Brassens. Jasper le concede mucha importancia a la voz, a la letra y a la transmisión. Para mí es muy importante el acto de transmisión. Sí. Claro que yo vengo de una generación de cantautores en los últimos años del franquismo, que era una canción muy comprometida políticamente. ¿Cómo le explicarías a alguien así qué es la filosofía para que pudiese entenderlo? Bueno, pues es una pregunta mucho más interesante de lo que parece, desde luego. La filosofía se define casi a partir de la propia etimología de la palabra philos, philein, es amistad, a veces se traduce por amor. Philos, sophos, y sophos es la palabra griega que implica sabiduría, de tal manera que si nos fijamos en la etimología, filosofía es amor a la sabiduría. Dicho de otra manera, la filosofía, más que una disciplina, más que una ciencia, más que el deseo de alguien o de una comunidad de filósofos o filósofas de construir un sistema racional del mundo, que también existe esa tradición, es una forma de vida. Porque unas veces las cosas son de una manera, pero otras veces son de otra. Y lo que tiene sentido en un momento deja de tenerlo en otro. Y uno tiene que acostumbrarse a vivir en una vida recorrida por el azar, por la contingencia. Un filósofo como Aristóteles decía que la contingencia es aquella cosa que para ser necesita de otra cosa. Mi vida necesita de mis amigos, necesita de mis amores, necesita de mi hijo, de mis libros, de mi biblioteca, de mi música, para poder ser. Si alguna de esas cosas me falta, mi vida está incompleta. Soy contingente porque soy dependiente. La filosofía como forma de vida es aprender a vivir, aprender a leer, aprender a escribir, aprender a pensar, aprender a morir, aprender a existir. ¿Qué sería
en un par de frases la felicidad. ¿Sabrías o para ti definirla? Yo lo único que podría decir es que para mí, si tuviera que definir la felicidad, es poder estar en paz conmigo mismo. ¿Y es una definición con la que coinciden los filósofos más famosos o cada uno tiene su punto de vista? No, claro, en realidad... Que yo no sé por qué me daba a mí que el filósofo era alguien medio atormentado. No, bueno, depende, hay gente que ha sido atormentada, pero al mismo tiempo apostaba por la vida. Por ejemplo, te voy a poner un caso, Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, ¿no? Nietzsche era un crítico de la tradición cristiana, él habla, su famoso aforismo de la Bella Ciencia sobre la muerte de Dios, ¿no? Dios ha muerto, ¿no? Dice en uno de sus aforismos, Dios ha muerto. Cuando dice Dios ha muerto, no se está refiriendo solamente al Dios cristiano, se está refiriendo a lo que clásicamente se conoce como metafísica. Entonces, para Nietzsche la metafísica coincide con lo que se conoce el platonismo, ¿no? El mundo dividido en dos de Platón, ¿no? El mundo de las apariencias y el mundo de las ideas. Uno tiene una gran pérdida, por ejemplo, ¿no? Sí. El filósofo te diría, hazte presente en ese dolor, no lo niegues, no niegues ese dolor. Ante la pérdida descomunal de un ser muy amado, uno se hace enteramente presente, incluso aunque no entiendas nada, ¿sabes? No es fácil explicarlo porque se escapa la posibilidad de la palabra, ¿no? Porque el dolor, el lenguaje es refractario al dolor, o sea, cuando uno siente un enorme dolor no hay palabras que puedan expresarlo. Preguntar, ¿la teología? La teología es la ciencia sobre Dios y la filosofía es la ciencia, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Independientemente de tu fe, sí, en algún momento de tu existencia tú puedes llegar a pensar, no termino en mi propia piel, hay algo más, no sé qué es, llamémosles Dios, llamémosle absoluto, algo que nos supera, ¿no? Algo que está por encima de nosotros, de nuestras cabezas. El ser humano decía... El ser humano tiene la necesidad, ¿no? Claro, de creer que hay un más allá o que hay algo, ¿no? Y que hay algo que da sentido, aunque no haya un más allá, hay algo que da sentido. Algún crítico literario como George Steiner decía en un libro suyo, ya murió hace muy poquito tiempo, yo le conocí en París a George Steiner, decía... El ser humano tiene nostalgia de lo absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Como tiene nostalgia de lo absoluto, como estamos desasistidos, una especie de vacío, de agujero, el Dios se ha retirado, nos inventamos cosas que sirvan para darnos sostén, para darnos seguridad. A veces es un partido político, a veces es una corriente de pensamiento, el psicoanálisis, el estructuralismo, no sé, cualquier cosa. Necesitamos creer, porque el ser humano antropológicamente tiene nostalgia de algo absoluto que está por encima y que hace como de paraguas, de sostén, de mano que no. No es necesario creer en Dios para hacer filosofía y tampoco es completamente incompatible ser filósofa y creerlo o no creer en Dios. Pero da problemas el ser filósofo y creer en Dios, porque el filósofo se hace preguntas radicales y problematiza las cosas, así que tendrá también que problematizar y pensar radicalmente la propia experiencia de la fe en Dios, aunque la tenga. La pondrá en cuestión. ¿O cómo dirías tú que se podría aplicar la filosofía al deporte o a una disciplina deportiva? Pues mira, ha habido desarrollos muy interesantes sobre esto, claro. Porque la filosofía griega, que era un modo de vivir, la entendían como un ejercicio espiritual. Implicaban ejercicios de todo tipo, tanto una cierta dietética del cuerpo, por ejemplo, una alimentación determinada, pero también una alimentación espiritual, de leer determinadas obras, una serie de valores, prestar atención a los otros, a uno mismo, reglas de honestidad, cosas de las que los filósofos, la disciplina, la ejercita, la renuncia, la ascesis, ¿no? Una ambición que tengo, sentirme enteramente libre de cualquier adscripción política. Quiero decir que sin encasillarte, ¿no? Sin encasillarme políticamente en un partido. Ha habido filósofos que se han encasillado en una determinada ideología política determinada. Y una determinada época, a lo mejor también. Claro, porque había épocas, imagínate, o sea, si hablamos de los filósofos existencialistas, que en Francia, como Sartre, como Simone de Beauvoir, Camus y tantos otros, ¿no? En una Francia ocupada por los nazis, claro, obviamente tenían que ser de izquierdas, sí, pero muchos de ellos luego, que al principio estaban afiliados al Partido Comunista, luego se fueron del Partido Comunista,
o comenzaron a criticar algunos presupuestos del marxismo. ¿Qué película, tienes que decirme, qué película, qué dos te han gustado más? Una pues de siempre y otra actual. Bueno, yo de estas películas de siempre yo soy un poco clásico, ¿no? Cualquiera de las películas de Alfred Hitchcock me parecen una obra maestra. Porque son obras que son muy teatrales, son muy teatrales, ¿no? Y a mí me gusta mucho el teatro. Y películas así recientes que me hayan impactado y que no deja de ser raras. Por ejemplo, una película que está basada de Denis Villeneuve, que es un cineasta canadiense, que está basada en una obra de teatro en la que yo me inspiré para una de las canciones, que no tengo grabada, pero que grabaré si vuelvo a hacer un disco, que se llama Antes de la Guerra. La película Sandy, Incendios en francés. Esa película es prodigiosa. Tu impresión personal de todo esto. Yo diría que es una Hombre, cosa... ya para empezar, es un año que nos va a marcar muchísimo. Totalmente. De hecho, ha habido muchísimas personas que han muerto. Y por otra parte, el modo como hemos vivido, el modo como nos ha afectado y el modo como nos hemos comportado es un modo que ya estaba en la historia, en otros contextos, con las grandes epidemias de la peste u otras. Yo que dar mis clases online, ¿no? A través de distintas plataformas. Y mi gran preocupación era estos jóvenes que están siempre fuera, siempre en la calle, no tienen el hábito de estar en sus casas, porque para empezar, hoy los estudiantes universitarios no tienen una buena biblioteca, ¿no? Porque se leen muy pocos libros, todos se cuelgan de plataformas como el Moodle u otras, pero los estudiantes han dejado de ser estudiantes, han dejado de ser estudiosos, ¿no? Leen para vomitar en un examen, sus aprendizajes muchas veces son bulímicos y no gestionan nada bien la soledad. Yo diría, y todos lo decíamos, que quizá la pandemia era, dentro de lo horrible que ha sido, ¿no? Podría darnos algunas lecciones, ¿no? Seguro. Pero tengo mis dudas acerca de que las sigamos aprendiendo. El mismo es que como que no crece en nada. Que nada tiene sentido. De que nada tiene sentido. Lo que pasa es que hay que distinguir un nihilismo y otro nihilismo. Por ejemplo, Nietzsche distinguía entre un nihilismo negativo y un nihilismo positivo. Cuando él criticaba que la verdadera vida es la que viene después. Y eso es lo que criticaba Nietzsche. Y a eso le parecía que era una actitud nihilista. Y la actitud, él apostaba por otro nihilismo positivo que decía, a pesar de que no haya otra vida, esta vida tiene sentido. ¿Son los primeros filósofos griegos? Hablar de filosofía es hablar de Grecia. Hablar de filosofía es hablar de Grecia. Es hablar de Grecia. Pero son por supuesto que hay tradiciones muy anteriores, budistas, orientales. De lo que yo puedo hablar mínimamente, precariamente, es de la filosofía griega, helenista y romana, ¿no? Una pregunta de primeros minutos de filosofía. ¿Quién dijo solo sé que no sé nada? Una especie de paráfrasis de algo que decía Sócrates. Sócrates, ¿verdad? La filosofía, a hablar de la filosofía antigua y medieval, y se habla de Sócrates, por supuesto que siempre se habla de la ironía socrática. ¿En qué consiste la ironía socrática? En que un tipo como Sócrates, que está destinado a ser uno de los más grandes filósofos de la Atenas clásica, dice que se siente un ignorante. ¿Por qué? Porque el filósofo es el que busca la sabiduría, no el que ya sabe, sino el que busca saber, por tanto el ignorante, ¿no? Y por eso dice, lo único que sé es que no sé nada. ¿Qué significa esa frase? Que el primer paso para alcanzar la sabiduría es encontrarte con el vaciamiento de ti mismo, en saberte ignorante. Realmente solo reconociendo tu propia ignorancia encontrarás en ti el anhelo de conocimiento. La siguiente pregunta era, ¿qué es la filosofía estoica? En relación con la muerte, los estoicos te dicen, ¿por qué preocuparse por el morir? Si la muerte es, tú no eres. Y si tú eres, la muerte no es. Luego, ¿por qué te preocupas de la muerte? Los estoicos tienen un gran principio. No nos hace sufrir la muerte, sino la representación que hacemos de la muerte. Es lo que nos hace sufrir. Pero la muerte no es. Si no es la muerte, tú vives. Y si la muerte es, tú ya no estás.
Esto no deja de ser sino una especie de silogismo, ¿no? De abstracción que tampoco nos arregla mucho la vida, porque cuando uno quiere vivir y le han dicho que tiene 3 meses, pues lo que genera es una enorme angustia, un enorme terror, ¿no? Frente al terror de la muerte, que es un elemento, pero no el único de nuestra finitud, tenemos 2 alternativas, por lo menos, ¿no? Una de ellas es la vía religiosa, creer, tener confianza en un más allá, creer en Dios y por tanto saber que, bueno, he de morir pero voy a acceder a una vida más luminosa. Y otra de ellas es el acceso a la filosofía, buscar un modo de serenar esa angustia, aunque no eliminarla del todo, hacerte dueño de la pasión, en este caso en términos de miedo, de terror, que te provoca la idea de la muerte. El estoico es el que quiere ser impasible frente a los acontecimientos para poder encajarlos. De lo de las niñas de Tenerife, ¿no? De que un ser humano puede llegar, pues capaz de eso, ¿no? Yo he estado viendo algunos... Bueno, es absolutamente atroz. Porque ¿sabes lo que está detrás de este gesto? Algo tan antiguo como la tragedia de Medea. Una mujer que por venganza mata a sus hijos. Eso es una tragedia griega. Digo esto de Medea porque por subrayar lo trágico del asunto, ¿sabes? Lo trágico del asunto. De que el ser humano, querámoslo o no reconocerlo así, es capaz de lo mejor y de lo peor. Es muy importante dar a la gente elementos formativos y culturales que les permitan tener una mejor relación con ellos mismos y con la vida. Justicia, es muy importante la justicia y es muy importante la reflexión, el pensamiento. Es muy importante. Y dentro de esa reflexión, una reflexión política, una reflexión ética y una reflexión filosófica y cultural serena y profunda. Es absolutamente fundamental hacerlo. Una pregunta difícil. Si tuviese que elegir entre escribir, dar clases o cantar y componer, ¿con cuál de las 3 te quedarías? ¿Podrías quedarte con una? Pues no, es una pregunta que no se puede hacer. No se puede hacer, ¿no? No se puede hacer. Yo preparo mis cursos como preparo los conciertos. Yo me siento profesor, como me siento... No puedo dejar de escribir. Tengo esos 3 personajes, por decirlo de alguna manera, dentro de mí. Hablando de política, ¿no? En términos políticos, es una elección que un joven... Los jóvenes, cuando somos jóvenes, pues se ha dicho siempre que uno de joven tiene que ser de izquierda, que ya tendrá tiempo de ser de derecha o conservador. Sí, a muchos grandes personajes les ha pasado que de jóvenes eran de izquierda. Fernando, para que no parezca esto una entrevista de La Voz, ¿alguna anécdota de todos los años que llevas de profesor en la universidad? Hace muchos años, con un grupo de estudiantes, les daba filosofía de la educación, les estaba poniendo una película, Ordinary People, de Robert Redford, que fue, yo creo, de las primeras películas que él dirigió. El personaje de Mary Taylor Moore es una madre. Tiene un problema enorme porque no consigue aprender de ese dolor. Cada vez que habla con su hijo pequeño, Timothy Hutton, ve el fantasma del hermano mayor que ya no está, ¿no? Y ahí se genera una dificultad extraordinaria. Y recuerdo que se levanta una estudiante y se va. Y voy a mi despacho y me encuentro debajo de la puerta, había metido un papel con una nota y leo: no he podido soportar esta película, me he tenido que salir, profesor. Esa madre es mi madre, se refería a Mary Taylor. No sé si tendré el valor de contárselo algún día. Y no la volví a ver. El personaje que estaba interpretando la actriz le recordaba a su madre, ¿no? Y tengo otras anécdotas. Tengo la anécdota de una mujer. En aquella época la asignatura que yo daba estaba en primero de carrera, hace más de 20 años. Yo me acuerdo perfectamente de ella, donde se sentaba, en la bancada de la derecha, en la tercera fila pegada al pasillo. Y yo hablaba mucho de ese tema, de la guerra de los Balcanes. Y esta estudiante me viene a ver y me da un paquete envuelto en papel. De una cosa que pesaba mucho, yo lo abro.
y que me encuentro con un cascote de piedra. Yo me la quedo mirando y ¿esto qué es? Dice, esto es de mi madre para ti. Es una parte de la escuela donde ella estudió, como recordar, destruida por la guerra. Y esta mujer me dio ese cascote de piedra como un acto de agradecimiento por haber hablado yo de la guerra. No, mira. Ya sabes de quién te estoy hablando. Sí, es que lo estaba pensando todo el rato. Claro, la madre de Mónica, ¿no? Claro, claro. Es que me estabas contando la historia y digo, esto me suena, me lo estoy imaginando. No. Sí. ¿Una experiencia paranormal en tu vida? A mí no me has contado, o sea que no creo, ni en la universidad ni en tu vida. ¿Te ha pasado alguna experiencia paranormal o algo que no puedes explicar? Y si no es así, ¿cómo llevas el tema de los extraterrestres? ¿Crees en ellos? ¿No crees? El universo es tan infinito como para pensar que es posible que haya formas extrañas de lo que nosotros llamamos vida. De millones de sistemas solares, Sí. Pensar que no haya planetas donde se den, Claro. por estadística, tal y como está el mundo, yo creo que es el momento para que lleguen ahora. Ahora es el momento. A lo mejor llegan y se dan la vuelta. No, probablemente. Somos lo que tenemos, por lo menos yo, como para encima ponerme a pensar si existe otra vida. En el fondo, todos somos un poco alienígenas si queremos. ¿Y qué quiero decir con eso? Cada vez que leo una novela, vivo una vida a otra, con lo cual soy una novela. Porque vivo tantas vidas como novelas leo, ¿no? Tú has ido a dar conferencias a varios países, ¿verdad? Sí, Colombia, Manizales. He estado, bueno, todo lo que es la ruta cafetera, en Brasil sobre todo, en Argentina. Sí, en congresos me invitaron y también Congresos por últimamente filosofía. dar conciertos. También estuve en Nueva York, en el Teacher College de la Universidad de Columbia, en Sorbonne, en París. ¿Es elegir vivir en un país? Tengo muchos amigos hermanos en Brasil y de hecho he vivido estancias de investigación, he estado viviendo en Brasil y me siento cómodo viviendo allí, ¿no? Siempre soñé con vivir en París. He viajado mucho a París. Sí, además pero tú hablas muy bien francés, ¿no? Me gusta mucho la cultura francesa. Sí, la literatura, filósofos y tal. Y cuando conocí Nueva York, hace unos años, la primera y la única vez que fui, que estoy como 15, 20 días, no sé si viviría mucho tiempo, pero pasarme un año no me importaría nada, ¿no? Sería la bomba. Por la música, los garitos que hay de jazz. Sí. Fernando, yo creo que esto es todo, ¿eh? Pues ya está. Yo creo que esto es todo. Pues no te quiero meter en problemas de política, ni de feminazis, ni tal, pero... Pues Fernando, muchísimas gracias. Un honor tener este pedazo de monstruo allí y que se haya prestado aquí a charlar un rato. Ha sido un placer, gente, que visitar el canal de Hugo. ¿No te gustaría saber que acabe como un esparto? Chicos, Chao. chao, Hablamos. chao. Chao. Bueno. Oh, era guapo. Joder, ahí va a currar, vamos.